una cosa que sale siempre en las noticias y que está a la orden del día, y lo podemos ver, pues como ha pasado hace poco con Marriott, con British Airways, etcétera, son las fugas de información, ¿no? Los ataques para fugas de información. Pueden venir por muchos vectores. Nosotros uno que consideramos muy importante es, por ejemplo, las fugas internas de información, ¿no? Trabajas con diferentes proveedores, sobre todo ahora estamos en el BAINZ, entorno industrial, trabajas con la cadena de suministro. ¿Dónde está tu información? No está solo dentro de tu empresa, sino que puede estar en cualquier ubicación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes proteger esa información sensible? ¿Cómo puedes tenerla controlada independientemente si está en tu red o está en otra red, ¿no? Entonces, una de las amenazas más importantes que consideramos nosotros es tener la capacidad de protegerte frente a posibles fugas de información relacionadas con la propiedad intelectual, ¿no? Cómo proteger esos trabajos que tanto tiempo te han costado, ese know-how, esos documentos, esos diseños de CAD, cómo protegerte frente a cualquier amenaza en el perímetro, interna, etcétera, para evitar que lleguen a manos de los que nos deben y puedan suponer un perjuicio para tu compañía, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que tener son ganas de emprender y arrojo también, realmente, porque es un tema, es complicado. Segundo, realmente, bueno, aparte de los conocimientos, etcétera, la ciberseguridad es un sector que está creciendo una barbaridad. Hay un montón de oportunidades, son inmensas las que hay, por muchas vertientes. Pero bueno, necesitas financiación, es un punto muy importante, ¿no? Las cosas no se hacen solas, necesitas financiación y relaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se ofrece aquí? Pues yo creo que en Euskadi realmente tenemos más ventajas que en otros sitios, por muchas cosas. A nivel de financiación, en diputaciones, gobierno vasco, etcétera, recibes diferentes apoyos. Sí que también hay pues, inversores privados, etcétera. Bueno, eso también a nivel nacional, etcétera, es otro factor. Y luego en el ámbito de ciberseguridad, pues contamos con el Centro Vasco de Ciberseguridad, que en otros lados pueden contar, que de alguna forma aglutina pues partners, etcétera. Te puede abrir un abanico de relaciones muy importante para desarrollar tu negocio. Y luego, bueno, por supuesto, las relaciones. Es difícil hacer las cosas solo, muy complicado, tienes que rodearte de buena gente, de buenos contactos, de comerciales, partners de negocio, de distribución, etcétera, que son claves si quieres llegar a sacar porque una vez que está la parte técnica, lo has hecho, pero desde ahora tienes que poder venderlo, tienes que poder distribuirlo, pues es muy importante poder llegar a ese tipo de cosas. Y aquí, bueno, pues yo creo que somos unos privilegiados dentro de lo que es el contexto nacional o internacional, pues bueno, yo creo que podemos aprovecharlo, se puede aprovechar, pero como decía al principio, mucho arrojo hay que tener también.